Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver la identidad número uno de simulación, la cual se trata sobre simulación en planillas electrónicas, que lo vamos a desarrollar en Excel. Bueno, el ejercicio uno dice así. La doctora Sarah Benson es una oftalmóloga que, además de prescribir recetas de anteojos y lentes de contacto, realiza operaciones ópticas de láser para corregir la miopía. Esta cirugía es bastante fácil de realizar, por lo que representa una potencial mina de oro para ella. Para informar al público sobre este procedimiento, la doctora Benson publica un aviso en el periódico local y entrega información sobre la cirugía en su oficina una noche a la semana, donde muestra videos sobre el procedimiento y responde a todo tipo de preguntas que los pacientes puedan tener. La sala donde se realizan estas reuniones tiene un aforo máximo de 10 personas, por lo que cada asistente debe realizar una reservación de su silla. El número de personas que reserva un asiento a cada sesión informativa varía semana tras semana. La doctora cancela la sesión de explicación si dos o menos personas realizan una reserva. Usando la información del año anterior, se ha determinado que la distribución de solicitudes de reserva es la siguiente. O sea, esta varía entre 0 y 15 personas que puedan realizar la reserva, y abajo aparece la probabilidad de que suceda cada tipo de cantidad de reserva. Ahora bien, de los potenciales pacientes que realizan una reserva, se estima que el 90% asiste realmente a la sesión, por lo que existe la posibilidad que la doctora emplee una estrategia de overbooking o sobreventa. Debido a que el número máximo de personas que pueden interesarse en realizar una reserva para la sesión informativa es mayor que la cantidad de asientos en la sala, la doctora Benson debe determinar una estrategia para saber cuántas personas citar en caso de tener una demanda por sobre el tamaño de la sala, ya que, por ejemplo, en caso de citar a 14 personas y que lleguen 12, debe reasignar a los dos potenciales pacientes restantes a la sesión informativa de la próxima semana, asegurando su puesto, junto con entregarles un descuento del 50%, lo que significa una pérdida de 10.000 pesos. Asuma que el 100% de las personas que obtienen esta oferta toman la cirugía. Bueno, acá lo que podemos ver es que, como comentaba este ejemplo, si hay 14 personas y llegan 12, porque hay que tener en consideración que 14 personas hicieron la reserva, pero no necesariamente van a llegar las 14 personas. Si que llegan 12, esas dos personas restantes hay que programarlas para la siguiente sesión, y eso significa una pérdida, o sea, una utilidad negativa, por así decirlo, de 10.000 pesos por cada paciente que se reasigna. Bueno, dice, usando la misma información del año pasado, la doctora Benson ha determinado que cada persona que asistió a una sesión informativa tiene un 25% de probabilidad de elegir comprometerse con la cirugía, donde cada operación le significa 2.000 pesos de utilidad. Aquellos que no, la mayoría detalla que el precio de la cirugía es su mayor preocupación. Realice el problema en Excel y para cada estrategia de reservación responda. Bueno, ¿a qué se refiere con estrategia de reservación? Como mencioné acá, se puede ocupar una estrategia de overbooking o sobreventa. En el fondo tenemos que ver cuál va a ser el número de reservas máximo que vamos a permitir para que la doctora maximice sus utilidades. En este caso sabemos que como máximo la doctora puede tener a 10 personas en la sala. Por lo tanto, habría que evaluar la estrategia entre 10 personas y 15 como estrategia de reservación. Entonces vamos a tener que hacer un análisis de sensibilidad que varíe en el rango de reservas de 10 a 15 para saber con cuál número de reservas máximo permitimos maximizar la utilidad de la doctora. Bueno, la A nos dice en promedio cuál es la utilidad que genera cada semana la doctora. Si vemos acá las notas, dice considere comparar cada escenario con un horizonte de al menos de 10 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Como esta situación de la reserva y la cirugía ocurren una vez a la semana y nos piden realizar la simulación por al menos 10 años, lo que vamos a hacer es que vamos a realizar la simulación o una iteración de un año completo, y eso lo vamos a replicar 10 veces para tener los 10 años. Entonces ahora vayamos al Excel. Bueno, acá en Excel podemos ver primero que están los datos, el aforo máximo que es de 10 personas, la cancelación de la sesión informativa de 2 personas, o sea, cuando hay 2 o menos personas se cancela la sesión, la probabilidad de asistir a una sesión informativa es del 90%, la de someterse a cirugía es de un 25%, la utilidad por cirugía es de 2.000 y la utilidad por la utilidad negativa o pérdida
por paciente reasignado, que es de 10.000. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se reasigna un paciente, no vamos a tener esta utilidad por cirugía, porque si nosotros recordamos utilidad o pérdida, hace referencia a un valor neto, o sea, ya descontando los costos. Por lo tanto, por paciente operado, de forma normal, tenemos 2.000 positivos, y por cada paciente reasignado tenemos una pérdida de 10.000. Y luego, acá tenemos la tabla con el número de reservas con su probabilidad asociada. Ahora podríamos comenzar haciendo la simulación. Como nos pedían un horizonte de 10 años, vamos a trabajar en un año. Y como el año tiene 52 semanas, vamos a hacer 10 réplicas de 52 semanas. Entonces, hasta 52 semanas, y ponemos acá en columnas para que nos realice los números hacia abajo. Ponemos acá semanas. Luego, nosotros tenemos que, si nos vamos al diagrama que tenemos acá, podemos ver que primero que todo hay que generar las reservas para la sesión informativa. Luego hay que ver si es que 2 o más personas reservaron. Si no, se cancela la sesión. Y si sí, o sea, si hay más de 2 personas que hayan reservado, se lleva la sesión a cabo. Después hay que ver si asisten menos de 10 personas. Si asisten menos de 10, se determina cuántos pacientes se comprometen a la cirugía directamente. Y en el caso de que no, tenemos que reagendar a los pacientes extra a la próxima sesión informativa. Vamos a partir ahora con que se generan las reservas para la sesión informativa. Entonces ponemos acá reservas o número de reservas. Y acá, para hacer el número de reservas, nosotros necesitamos ocupar esta tabla. Esta tabla tiene el número de reservas con su probabilidad asociada, pero nosotros, para generar este número de reservas de forma aleatoria, necesitamos ocupar la CDF, que es la función de densidad acumulada. En este caso nos dan la PMF, que sería la función de masa de probabilidad, que hace referencia a la probabilidad de encontrar un valor discreto. Acá el número de reservas se distribuye de forma discreta porque no podemos tener media reserva o 1,45 reservas, sino que podemos tener solo valores enteros. Entonces esta probabilidad que nos dan acá es una PMF. Nosotros necesitamos encontrar la CDF desfasada para poder generar este número de reservas de forma aleatoria. Para hacer la CDF desfasada, primero comenzamos siempre con un 0, luego sería el valor anterior de la PMF, bueno, sería el valor anterior de la PMF más el valor anterior de la CDF desfasada. Y ahí podemos desplazar hacia abajo. Acá llegamos hasta el 0,999, que sumado más este valor nos daría el 1. Si sumamos estos dos valores, tenemos el 100%. Entonces generamos primero la reserva. Este número de reservas dijimos que se va a generar de forma aleatoria, pero tenemos que buscarlo en esta tabla. Por lo tanto vamos a ocupar la función buscar. El valor buscado va a ser un número aleatorio, que va entre 0 y 1. El vector de comparación va a ser el de acá, de la CDF desfasada. Solamente hasta la fila del 15. Esto lo vamos a fijar. Y el vector de resultado va a ser el número de reservas, que es lo que queremos encontrar acá de forma aleatoria. También hay que fijarlo. Y tenemos nuestro número de reservas generado aleatoriamente. Luego, si vemos el diagrama, tenemos que ver si es que hay 2 o más reservas. Para eso, ponemos acá, más de 2 reservas. Nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo la podemos responder? Con un condicional de sí. Si este valor es mayor a 2, que lo tenemos acá, lo vamos a fijar. Si es mayor a 2, va a estar todo bien, o sea, se va a realizar la sesión informativa. Eso quiere decir que el número de reservas va a ser el mismo. Y en el caso contrario, va a ser 0, ya que no se va a realizar la sesión informativa. Ahí podemos cerrar paréntesis y estaríamos listos hasta ese momento. Luego el diagrama nos dice que la sesión se lleva a cabo. Si la sesión se lleva a cabo, tenemos que preguntarnos,
cuántas de estas personas realmente van a llegar. Como sabemos, el 90% solamente va a asistir. Acá hay que tener ojo que este 90% no es un valor determinístico. ¿Qué quiere decir esto? Determinístico sería que nosotros pensamos, si van a asistir 7, o sea, si 7 personas hacen la reserva, 7 por 90% nos va a dar un valor aproximado a 6. Entonces uno podría poner ahí simplemente 7 por 90%. Ya, pero eso está malo. ¿Por qué? Porque nosotros ahí estaríamos calculando la esperanza de personas o el valor esperado de las personas que van a llegar, pero no estamos encontrando la cantidad aleatoria de ellas. Porque como nosotros sabemos en la vida real, a pesar de que uno tenga una probabilidad de algo, esa probabilidad puede ir variando en escenarios. Generalmente la probabilidad que nosotros encontramos son valores esperados. Por eso nosotros acá lo que tenemos que hacer es ocupar una distribución que ocupa una probabilidad de aceptación o rechazo, o de éxito y fracaso, mejor dicho. En este caso, la probabilidad que vamos a utilizar es la distribución binomial, que corresponde a una suma de distribuciones tipo Bernoulli, las cuales corresponden a la probabilidad de éxito de cierto suceso. En este caso, nuestra probabilidad de éxito sería un 90% de asistir a la sesión informativa, pero tenemos n ensayos, por lo tanto, correspondería a n sumas de distribuciones Bernoulli o una distribución binomial con parámetros de 90% y un n de el número de reservas. Y como nosotros queremos encontrar una variable aleatoria que siga esa distribución Bernoulli, las cuales nos darían ese número de personas que van a llegar realmente a la sesión, nosotros tenemos que trabajar con la distribución inversa binomial. Ponemos inversa.binom, aquí lo entrega directo Excel. El número de ensayos va a ser el número de reservas, la probabilidad de éxito va a corresponder a este 90%, lo vamos a fijar, y el alfa que nos pide acá esta distribución corresponde a un valor aleatorio. Acá cerramos paréntesis y nos entrega la cantidad de personas que realmente van a asistir a la sesión informativa. Asistentes, vamos a poner acá. Entonces en este caso van a haber 7 reservas y van a asistir 7 personas. Si refrescamos esto, van a haber casos acá, por ejemplo, que hay 8 reservas y van a asistir 6 personas. Entonces aquí estamos ocupando bien esta distribución de probabilidad binomial, la cual corresponde a una probabilidad de éxito con n ensayos. Entonces estamos bien hasta el momento. Si seguimos el diagrama, lo que tenemos que ver ahora es si hay menos de 10 personas o no. Si son más, tenemos que reagendar, y si son menos, va a estar todo bien. Entonces acá vamos a poner reagendados. ¿Cómo vamos a saber si se reagendan? Si este valor de asistentes es mayor a 10, voy a seleccionar acá mejor. Si es mayor a 10, ¿qué va a suceder? Tenemos que reagendar. ¿Y a quiénes vamos a reagendar? A los asistentes menos estas 10 personas. Que en el fondo correspondería a los sobrantes o a las personas extra que están que llegaron a la sesión informativa. Y en el caso contrario, de que sean menos de 10 personas, no vamos a tener reagendados, por lo tanto acá va un 0. Ya, lo siguiente sería ver el diagrama, y como sabemos ahora, tenemos que determinar cuántos pacientes se comprometen realmente con la cirugía. Entonces acá vamos a poner se operan. ¿Quiénes se van a operar? Hay que hacer lo mismo. Si hablamos de una probabilidad de someterse a la cirugía con n personas, tenemos que trabajar con la distribución binomial. Inversa binomial. Inversa.binom. El número de ensayos en este caso va a ser los asistentes. La probabilidad de éxito, que corresponde al 25% de si la persona se va a operar, lo vamos a fijar. Y el alfa, de nuevo, un valor aleatorio. Entonces en este caso asistieron 5 personas, pero se va a operar solamente una. Si hacemos de nuevo el proceso acá, habrían 7 reservas, 5 solamente asisten, y de esas 5 solamente uno se opera. Ahora tenemos que hacer
la siguiente semana. ¿Qué sucede con los reagendados? Ellos tienen que agregarse la siguiente semana. Por lo tanto, vamos a tener que crear una columna acá que nos diga reagendados de la semana anterior. Y los reagendados de la semana anterior van a ser claramente los reagendados. Y esto podríamos desplazarlo hacia abajo. Lo podríamos desplazarlo hacia abajo y ahí tendríamos nuestros valores. Ya, pero acá hay que tener ojo con algo. El número de reservas se va a mantener porque se extrae de esta parte. Si hay más de 2 reservas, acá tenemos que hacer un cambio. Que si lo leemos acá, la nota 1 dice, en el caso de que un paciente sea reasignado a la semana siguiente para asistir a la sesión informativa y que el número de reservas para la sesión sea menor o igual a 2, el paciente se vuelve a reasignar a la siguiente semana. Acá podemos tomarlo de dos formas. Una es tomar que los reasignados están dentro de estas reservas, porque claramente van a asistir a la sesión informativa, o simplemente tomar que los reasignados no son parte de esta reserva. En este caso vamos a tomar que los reasignados sí son parte de esta reserva para la siguiente sesión. Entonces, si nos devolvemos, ¿qué pasa con esta reserva? Dijimos que los reasignados de la semana anterior van a formar parte de este número de reservas. Entonces acá lo que vamos a hacer es que los vamos a sumar para que el número de reservas de esta semana más los reasignados de la semana anterior se evalúen si son mayores a 2 personas. Si son mayores, se lleva a cabo la sesión con el número de reservas que habíamos considerado de esta semana y en el caso contrario es 0. Pero acá la diferencia, como les comentaba, es que hay que agregar este valor de los reagendados de la semana anterior, porque corresponden igual a gente que está haciendo una reservación para esta sesión informativa. Esto lo podemos desplazar hacia abajo. Ya luego, ¿qué pasa con los asistentes? Los asistentes sí o sí van a ser los que están acá, que corresponden al número de reserva con la distribución binomial. Y acá en los reagendados vamos a tener una diferencia parecida con el número de reserva. Nosotros vamos a reagendar siempre y cuando este número de asistentes sea mayor a 10 personas. Pero como sabemos, este número de asistentes que están acá no está considerando a los reagendados de la semana anterior. Por lo tanto, acá tenemos que sumarlos. Vamos a sumar a los reagendados de la semana anterior y ahí recién con los asistentes y los reagendados de la semana anterior vamos a evaluar si son mayores a 10 personas. O sea, si ese número total es mayor a 10 personas. Si es mayor, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que reagendar a esas personas y vamos a reagendar a los asistentes más los reagendados menos el aforo máximo. Y acá entonces vamos a dar un ejemplo. Si los reagendados de la semana anterior son 2 y los asistentes de esta semana son 10, vamos a evaluar primero acá la función que sería 10 más 2, 12. 12 es mayor a 10, correcto. Por lo tanto, el valor verdadero sería 10 más 2, o sea 12, menos 10. 12 menos 10 es 2. O sea, reagendaríamos a 2 personas. Y en el caso contrario, reasignaríamos a 0 porque estaríamos dentro de este límite de 10 personas. Entonces lo desplazamos hacia abajo. Y acá, si se operan o no, está bien que sea así. Inversa binomial solamente de los asistentes. Porque ahora van a ver que cuando queramos calcular las utilidades o pérdidas, vamos a hacer lo siguiente. Dijimos que son 2.000 pesos, que están acá, por cada paciente operado de forma normal, que serían los que son operados. Dijimos que estos operados solamente consideraron los asistentes, no están considerando a los reagendados, más, o sea, menos en este caso, porque tenemos una pérdida que serían 10.000. Fijamos este valor por cada paciente que es reagendado. Pero tenemos que tener en consideración algo. Acá en los reagendados estamos tomando en cuenta tanto los reagendados de la semana anterior como los de esta semana.
Y nosotros no queremos eso, queremos cobrar la pérdida solamente por los que son reagendados por primera vez. Porque imaginemos el caso en el que acá tengamos que de la semana anterior nos quedaron, no sé, dos personas, voy a poner el número directamente, y acá los reagendados, sucede que los asistentes son 11 personas. Entonces acá nos va a tomar que los reagendados son 3, ya que son los dos de la semana anterior más este uno que está sobrando. Por lo tanto, acá en la utilidad o pérdida no podemos considerar este valor de los reagendados para multiplicarlo por estos 10.000, porque estaríamos considerando dos veces esta pérdida, por así decirlo, ya que los reagendados de la semana anterior ya fueron considerados en el costo la semana pasada. Por lo tanto, lo que tenemos que generar acá, voy a borrar lo que puse, ahí están bien las fórmulas. Lo que hay que hacer acá es poner otra columna que se llame reagendados primera vez. Esto nos va a permitir contabilizar los que son reagendados por primera vez, como dice el nombre, y así podemos incurrir solamente una vez en el costo de la pérdida. Bueno, acá tendríamos que poner la fórmula que sería un si. Si este valor de asistentes es mayor a 10, ¿qué va a suceder? Vamos a tener reagendado, que sería este valor de acá de los asistentes menos 10, y si es falso va a ser 0. Acá tendríamos que ver si se cumple. Los asistentes por primera vez, hay que ver si son mayores a 10. Si son mayores a 10, encontramos los reagendados por primera vez. Entonces ahora sí, en esta parte de utilidad o pérdida, deberíamos multiplicar solamente los reagendados por primera vez por este 10.000. Entonces sería menos 10.000 por los reagendados por primera vez. Y ahora sí estaría bien. Nos faltaría una cosa, que si ustedes recuerdan, el enunciado nos decía que si había menos de 2 reservas, los reagendados de la semana anterior tienen que volver a ser reagendados, porque la sesión de consulta no se va a realizar. Entonces, voy a poner el caso de que acá hayan 2 reagendados de la semana anterior y que el número de reservas sea menor a 2, o sea 1 por ejemplo. Y en este caso no hay más de 2 reservas. En este caso sí habría más de 2 reservas. Entonces voy a poner otro caso, que acá en vez de 2 sea 1 y el número de reservas sea 1. Entonces sumados dan 2, no son más de 2, son iguales a 2. Entonces no se realiza la sesión de consulta. ¿Qué sucede acá? En lo reagendado debería sumarse ese de la semana anterior, porque sabemos que no se realizó la sesión de consulta, entonces hay que volver a contabilizarlo. Para eso acá podemos sumarlo de la siguiente forma. Voy a ponerlo acá arriba. Ponemos sí y que decimos si este valor de las 2 más reservas es igual a 0. Si es 0 quiere decir que no se realiza la sesión de consulta, o la sesión informativa mejor dicho. Si es igual a 0, vamos a entregar este valor, que son los reagendados de la semana anterior, los vamos a volver a reagendar, y en el caso de que sea distinto de 0, quiere decir que la sesión de consulta sí se va a llevar a cabo, por lo tanto los reagendados de la semana anterior ya no van a tener que volver a ser reagendados. Entonces ponemos un valor de 0. Y ahí podríamos tirar esto hacia abajo. Ahora sí, por ejemplo, en este caso, que tenemos 1 de la semana anterior más una reserva, no se realiza la sesión de consulta porque no hay más de 2 asistentes. Acá diría que los asistentes son 1, pero no podemos ocuparlo porque, como sabemos, no hay más de 2 asistentes. Y tendríamos que volver a reasignar a una persona para la siguiente semana, que sería este de la semana anterior. Si vemos acá, se vuelve a repetir ese 1. Así que de esa forma ya estaríamos listos con eso. Acá podemos tirar hacia abajo para volver a poner la fórmula que estaba antes. Y ahora sí ya estaría lista esta parte de la utilidad y pérdidas. Hay algo que no estamos teniendo en consideración todavía, que es lo que nos pedía acá el ejercicio, que tenemos que determinar una estrategia de overbooking o sobreventa, que en el fondo es determinar a cuántas personas vamos a admitir reservas durante cada semana. Como sabemos, el aforo máximo es de 10 personas, por lo tanto, podríamos evaluar
qué estrategia de overbooking utilizar entre 10 y 15 personas para saber con cuál de estos valores obtenemos la mayor ganancia para la doctora. Entonces, si nos devolvemos, acá tendríamos que seleccionar la estrategia. Voy a poner acá, estrategia. Y acá voy a poner el número de 15. Entonces, si decimos que la doctora va a permitir 15 personas como número de reservas, nos estamos arriesgando a que los asistentes sean mayores a 10. Y con mayor probabilidad, porque si decimos que 15 personas es el límite, probablemente hayan más de 10 personas en nuestra sala para la sesión informativa. En cambio, si decimos que nuestra estrategia es de 10 personas, vamos a tomar una posición más conservadora y bueno, en ningún caso van a haber más de 10 asistentes, pero van a haber casos en los que los asistentes van a ser mucho menor a lo que podríamos tener si tomáramos otra estrategia, como podría ser 15 personas. Entonces, esta simulación nos va a permitir determinar cuál tiene que ser el valor correcto de reservas a considerar durante este periodo para maximizar la utilidad. Entonces, para ello, tenemos que linkear de alguna forma esta estrategia con el número de reservas. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Acá nuestro buscar aleatorio está considerando todos los valores de la reserva con todos los valores de la CDF desfasada. ¿Por qué? Porque estamos considerando que van a haber 15 personas como estrategia. Pero si quisiéramos considerar 10 personas, deberíamos seleccionar solamente hasta acá y hasta acá en nuestra función de buscar. Entonces tenemos que linkear de alguna forma este valor de acá de la estrategia con el rango que va a utilizar nuestro buscar. Para eso vamos a utilizar acá en el número de reservas una función que todos conocemos que es si, y vamos a hacer los 6 casos que tenemos que evaluar, que sería desde el 10 hasta el 15. Entonces si este valor de acá, que lo vamos a fijar, es igual a 15, ¿qué va a suceder? Nos va a buscar todo el rango. Ahora, si es falso, tenemos que de nuevo ocupar un si, que vamos a evaluar esta estrategia. Si es igual a 14, que nos devuelva este buscar aleatorio, pero ahora no considerando el rango completo, sino que considerando hasta uno menos. Entonces acá ya no vamos a llegar hasta la fila 28, sino que hasta la fila 27. Y lo mismo acá, hasta la fila 27. Si se dan cuenta acá nos está tomando solamente hasta el 14. Y así sucesivamente, tenemos que realizarlo hasta las 10 personas como número de reserva para la estrategia. Bueno, y acá para cerrar esta condición tendríamos que poner el valor falso que sería de 0. Y ahí cerramos todos los paréntesis. Y ahí ya estaríamos listos. Acá tenemos un valor de 12 porque estamos considerando una estrategia de 15. Acá 13, 10, o sea que está bien. Y si pusiéramos 10, por ejemplo, no habría ningún valor de reserva que supere el valor de 10. Porque estamos poniendo ese límite. Bueno, entonces hasta ese punto ya estaríamos listos con esta simulación, pero estamos considerando solamente un año y no estamos considerando o evaluando las diferentes estrategias de forma comparativa dentro de la misma simulación de Monte Carlo, por así decirlo. Entonces para eso nos vamos a ir acá. Acá lo que nos interesa a nosotros es encontrar el promedio anual. Entonces acá podemos poner promedio y acá escribimos promedio de estos valores. Tendríamos un valor. Este es correspondiente a la estrategia de 10. Y vamos a hacerlo acá mejor, a la derecha. Acá tendríamos que escribir todas las estrategias, que sería desde 10 hasta 15. Y acá la cantidad de réplicas, que sería los 10 años. Lo que nos faltaría para terminar esta tabla de datos sería linkearlo con el promedio, que estaría acá abajo.
Y ahora tenemos que seleccionar todo. Nos vamos a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y acá en fila tenemos que linkear el valor que queramos utilizar como nuestra estrategia, que sería este valor de acá de 10, que varía toda nuestra simulación que tenemos a la izquierda. Y la celda de entrada va a ser un valor, o una celda mejor dicho, cualquiera de Excel que no tenga ningún valor. Le vamos a aceptar y nos va a entregar acá lista la tabla. Ahora si quisiéramos visualizar esto de mejor manera, podemos seleccionarla, nos vamos a donde dice insertar, seleccionamos un gráfico comparativo de cajas y bigotes. Acá podríamos modificar esto un poco para que se vea mejor. En el título del gráfico podríamos poner comparación de estrategias de overbooking. Y bueno, lo siguiente sería ya ver un poco de estadística descriptiva. Si se dan cuenta, en este caso no se ve una clara tendencia o no hay diferencia significativa entre una estrategia y otra. Podríamos iterar esto con F9. Ahí puede ir variando un poco. Y ya acá vemos que en la mayoría de los casos de las iteraciones que estamos haciendo, la estrategia de 10 personas como reservación tiene el mayor promedio. El promedio se puede ver en esa X que está ahí para cada una de estas cajas. La línea del medio correspondería a la mediana. El tamaño de la caja corresponde al 50% de los valores centrales. Y poco más. Bueno, también ver acá que los bigotes de abajo, o esta línea de acá abajo, tienden a ser menores o tienden a llegar hasta más abajo a los valores de estrategia que son más altos. Por ejemplo, 14, 15. Esto se debe a que en 14 y 15 como máximo de reservación es donde se ocurre que haya más personas de las que realmente pueda tomar como capacidad la sala. Por eso acá tiende a haber mayor variabilidad. En cambio, en el de 10 personas nunca va a suceder ese escenario. Por eso los valores también son más acotados. Podríamos calcular promedio acá si quisiéramos de cada una de estas estrategias, pero en general se ve que entre 10 y 11 como máximo de reservación parece que sería un buen valor. Podemos seguir iterando. Y claro, generalmente entre 10 y 12 personas como reservación podríamos encontrar la máxima utilidad para la doctora. La letra B y C va a quedar como tarea, así que lo pueden intentar hacer ustedes. El procedimiento es muy parecido al que hicimos recién, van a cambiar algunos datos solamente. Y bueno, eso ha sido la ayudantía de hoy día. Espero que les haya servido y cualquier duda me la pueden hacer llegar. Hasta luego.